Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy, bueno, hice esta sesión así grabada, entonces confío en que en la hora de la clase la van a ver o posteriormente a ella. Y pues bueno, les voy a platicar un poco más sobre el desarrollo para calcular más transformadas de Laplace. En la clase pasada nos quedamos pues utilizando la definición de la transformada de Laplace, calculando algunas transformadas de funciones como la función seno, la función constante. Hoy voy a platicar de una función que se llama la función gamma, porque la vamos a utilizar un poquito para definir una transformada de Laplace de otra función que tiene que ver con esta función. Entonces, antes de hablar de esa función, tenemos que conocer un poquito de la función gamma, ¿va? Y algunas otras cosas que les enseñaré a calcular pues con el uso de la computadora, ¿sí? De todas maneras, recuerda que si te quedan dudas o preguntas, las puedes dejar en el comentario en Classroom o en la siguiente sesión que sea síncrona, ¿no? Y bueno, sin más, pues vamos a comenzar la clase. Entonces, déjame ver si esto está grabando. Ok, estamos grabando. Eh, Perfecto. Bueno, eh, recordemos por definición la transformada de Laplace de una función f, también la podríamos reconocer así, es igual a la integral que va de 0 a infinito de e a la menos st, que este término lo reconocemos como kernel, de la función f dependiente de t, integrada sobre t. Entonces, esta integral, al calcularse, pues nos da la transformada de Laplace de la función f, ¿no? Recordemos que la función f tiene que satisfacer que sea acotable por una cantidad exponencial, de modo que para ese argumento de la exponencial, el término menos s, t, sea más grande en valor absoluto que el que acote la función f, ¿no? Eso lo discutimos la clase pasada y eso pues tiene simplemente que ver con que la función por lo menos sea acotada y al momento de evaluar esta cantidad sea finita la integral, ¿sí? Bueno, entonces, antes de continuar con una transformada que te voy a comentar, voy a definir la función gamma. Entonces, la función gamma puede representarse de muchas maneras. Trabaja sobre los números reales, sobre los números complejos también. Y es un poco más conocida a veces cuando tratas o trabajas con naturales, porque resulta que, por ejemplo, la función gamma de un número natural más 1 es igual a n factorial para n en los naturales. Entonces, si por ejemplo tú quieres sacar la función gamma de 2 más 1, pues esto es 3 factorial, ¿sí? No es cierto, aquí estoy equivocado. Aquí es, perdón, aquí es 2 factorial, ¿sí? N. Entonces, pues esto es 2. Y así sucesivamente para cualquier número natural, repito. Esto está padre cuando trabajas con naturales, pero cuando trabajas con reales esto ya no es verdad, porque además el factorial de un número real pues no está totalmente bien definido. De hecho, tendríamos que justamente recurrir a la función gamma que está expresada para números reales o números complejos. De hecho, aquí permíteme simplemente ver una referencia aquí. Uno puede googlear en internet, hablar sobre la función gamma y pues como viene en esta imagen, la función gamma de z puede ser un número complejo, es la integral de 0 a infinito de e a la menos t por t a la z menos 1 integrado sobre t. Entonces date cuenta que cuando integres sobre t, te queda una variable dependiente de z, ¿no? Entonces esa es la función gamma de la función z. Entonces déjame la escribo por acá. Eh, Función gamma de z es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos t por t a la z menos 1 diferencial de t. Déjame verifico que esté bien escrito. Sí,
Muy bien, entonces esa es por definición la función gamma para cualquier z, incluidos los complejos, ¿eh? ¿Qué? Entonces es algo, pues, robusto. Eh, para nuestro caso nos vamos a quedar con números reales positivos, entonces vamos a considerar que z es real y con una cantidad positiva. Eh, y aquí algo interesante es que esta definición es consistente con la de los naturales, o sea, si tú pones n natural, pues te va a regresar la función factorial, el n factorial menos 1. Entonces, esto está muy relacionado. Entonces, es una forma en la que tú puedes vincular esto. Y esto, a su vez, tiene que ver con una forma en la que puedes poner la función, las funciones del tipo distribución normal y variantes. De hecho, son justamente distribuciones que tienen que ver con la función gamma, porque, por ejemplo, si tú pones en lugar de t, pones x cuadrado, recuerda que la integral, por ejemplo, de 0 a infinito de e a la menos x al cuadrado, diferencial de x, esto justamente te va a dar raíz de pi. Y la explicación está en que eh, si tú mapeas, bueno, esta integral la puedes calcular con cálculo en dos variables. De hecho, regularmente se demuestra que en cálculo 3 o en cálculo 4, cuando sacas la jacobiana de un cálculo, de un cambio de variables de coordenadas cartesianas a polares, tú puedes hacer sustitución y esta integral queda como justamente la raíz de pi. Y entonces esta integral justamente se equipara con esta, con la de la función gamma. Si tú pones t igual a x al cuadrado y evalúas z, o en este caso n o x, o lo que tú quieras llamar el argumento de la función gamma, con un medio. Si tú evalúas la función gamma de un medio, te da raíz de pi. Eso es muy interesante porque justamente puedes sacar ahora funciones gamma de cantidades que pueden relacionarse con este tipo de distribuciones seminormales o normales con diferentes valores numéricos para z, ¿sí? Entonces, por eso suele ser bastante utilizada y de hecho con esta definición de la función gamma uno puede crear una función que es más grande, bueno, más compleja, un poco más elaborada, que se llama la función beta. De hecho, la función beta, si no mal recuerdo, va a ser el producto de dos funciones gamma dividida entre la gamma de la suma de sus argumentos. Entonces, bueno, no vamos a profundizar tampoco en las funciones gamma. También se puede vincular con un tipo de forma en la que puedes ver a la función z de Riemann, pero bueno, tampoco vamos a profundizar en ese tipo de funciones, no es la clase para esto, ¿va? En fin, entonces tenemos la función gamma aquí expresada y lo que vamos a hacer es tratar de vincular a la, ¿cómo se llama? Transformada de Laplace. Date cuenta que este argumento es muy parecido, muy similar al que tenemos por definición en la transformada de Laplace. Tienen ese mismo exponente como e a la menos t, e a la menos st, ¿va? Por simplicidad, para que no haya confusiones, permíteme cambiar la variable t. Date cuenta que la variable t es una variable muda, la puedes llamar como tú quieras. La voy a llamar e a la menos y por y a la z menos 1 diferencial de y, para que no sea tan confuso el momento de hacer transformaciones de variables y poder ahí quizás hacer una sustitución más directa con este término menos st, ¿vale? Eh, ¿Qué sucede si, por ejemplo, tú ahora, ya dada esta definición, te interesas en calcular cuál era la transformada de Laplace, por ejemplo, de t a la n? Tal vez nos interese calcular esta transformada de Laplace. ¿Qué tiene que ver con la función gamma? Bueno, por definición, la transformada de Laplace de esta función t a la n sería la integral de 0 a infinito de e a la menos st por t a la n diferencial de t. ¿Sí? Eh, muy bien. Entonces, pues eso es por definición y ahora la cuestión, ¿cuánto da esta integral? ¿Sí? Y aquí el truco importante que vamos a usar o a utilizar es
que vamos a vincularla directamente con la función gamma. Quiero aquí comentar que n natural, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos. Démonos cuenta que podría decir sea, sin ningún problema, pues st igual a y, ¿sí? Entonces, si st es igual a y, pues eso implica que t es igual a y entre s, y también implica que la diferencial de t, pues es la diferencial de y entre s, ¿sí? Recuerda aquí que aquí ese es un parámetro fijo sobre el cual no estamos moviendo nada. Sobre quien estamos trabajando esta integral es sobre la variable t, entonces no hay problema en hacer este tipo de sustitución, ¿vale? Entonces, al momento de hacer esto, date cuenta que si t es 0, y también vale 0, y si t tiende a infinito, y también tiende a infinito. Entonces vamos a hacer un cambio de variables de la integral a las variables de la función y, o del parámetro y. Entonces, la integral queda inmutada en los límites de integración. Repito, si t es 0, y vale 0. Si t tiende a infinito, y también tiende a infinito. Entonces, aquí nos queda e a la menos y por t a la n, pero t a la n es y sobre s a la n diferencial de t, pero diferencial de t es esto, ¿verdad? Entonces esto nos queda como la integral de 0 a infinito de e a la menos y por y a la n diferencial de y sobre s a la n más 1. El argumento s va a la n y pues aquí hay otro término con s, ¿verdad? Entonces se simplifica así. Y esto todavía lo podemos simplificar un poco más porque S ya no tiene ninguna dependencia aquí explícita de Y. Entonces la podemos sacar de la integral y nos queda esta igualdad. Entonces te queda E a la menos Y por Y a la N diferencial de Y. ¿Sí? Y entonces dices, oye, pero es que esta cosa justamente se relaciona con la función gamma. Date cuenta que este integrando es prácticamente igual a este integrando, ¿sí? Y aquí nada más ten cuidado. Acá nuestra n es z menos 1, ¿verdad? Aquí está. Entonces podemos también decir que n es igual a z menos 1. Ahí está. Y este término, el que estoy ahorita circulando, es justamente la función gamma de z, siempre y cuando n sea z menos 1. Pero si z menos 1 es igual a n, pues entonces z es igual a n más 1. Por lo tanto, esto es igual a la función gamma de n más 1. ¿Sí? Simplemente hay que relacionar la definición de la función gamma con esta integral que nos quedó por definición para t a la n. ¿Sí? Entonces, el resultado de calcular la transformada de Laplace de t a la n es igual a la función gamma de n más 1 sobre s a la n más 1. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos una integral, una transformada integral de Laplace también calculada. Recuerda que la función gamma de n más 1 para n naturales es igual a n factorial. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ¿cuánto es la transformada de Laplace de t al cubo? Pues esto es igual a la función gamma de 3 más 1 sobre s a la 4. Y esto es la función gamma de n más 1 es 3 factorial sobre s a la cuarta. O lo que es lo mismo, 6 sobre s a la cuarta. ¿Sí?
Perfecto. Entonces ya tenemos el método para calcular transformada de Laplace de la función t a la n. Y la resolución se vincula directamente con la función gamma. ¿Sí? Por eso era importante un poquito definir antes la función gamma, pues para compararla con el resultado que nos da al momento de sustituir por definición en la transformada de Laplace. ¿Sí? Repito, si hay preguntas o dudas, como siempre, pues hazlas en el Classroom o en la siguiente clase, expon tu duda en algún comentario, ¿vale? Nosotros podemos seguir así, podemos seguir calculando transformadas de Laplace de funciones interesantes. Hay una función que realmente, de hecho, no es una función, que se llama la delta de Dirac. La delta de Dirac es una herramienta que se suele usar mucho cuando tienes que integrar cosas que vas a cambiar de una forma continua a una forma discreta para contar. Por ejemplo, en física, no sé, tal vez tienes una densidad de carga que está totalmente puntualizada en un lugar en el espacio. Entonces, si tú quieres evaluar sobre una integral, sobre un volumen en todo este espacio continuo, pensándolo así, tú podrías decir, ah, pero yo quiero localizar una carga, entonces la tendrías que situar con una delta de Dirac, con una distribución de carga puntual, de modo que si tú integras esta superficie o hipersuperficie donde estés trabajando, todo se va a localizar en un solo punto. Esto quizás suene muy vago, descrito así, matemáticamente lo vamos ahorita a definir, pero tiene las desventajas que no obedece, no define o no obedece definiciones que tienen que ver con función, por ejemplo. Entonces, propiamente la delta de Dirac no es una función. La vamos a describir así. Se denota con una delta a un tiempo t menos un tiempo t0. Entonces, esto sería la delta de t menos t0, ¿sí? La delta de Dirac. ¿Qué obedece la delta? La delta de Dirac va a obedecer estas cosas. Resulta que a un tiempo t0, pensando que el eje horizontal, perdón, es t, si tú evalúas la función delta Dirac sobre el eje t, resulta que es 0 en todos lados, excepto en t0, y en t0 esto se va a infinito. Eso es la delta de Dirac, ¿sí? Hay una forma muy bonita en la que tú puedes vincular la función delta, bueno, la delta de Dirac con la distribución normal. Fíjate, esta, repito, es una definición muy práctica para muchas cosas. Resulta que tú puedes hacer una analogía con la distribución normal. Fíjate, si tú tienes aquí tu eje t y consideras la distribución normal centrada a un tiempo t, a un t0, pues esta cosa va a tener, ay, perdón, ahí no me quedó tan bonita como deseaba. Déjame la mejoro. Ahí está, más o menos. Ok, no me quedó tan padre como lo hubiera querido, pero bueno. Entonces, la delta de Dirac, perdón, la distribución normal satisface varias propiedades, ¿no? Que evaluada de menos infinito a infinito es 1, y si no está normalizada puede ser raíz de pi justamente, y tiene un ancho. Este ancho se vincula con algo que en estadística se le conoce como la desviación estándar, ¿no? La sigma. Entonces, cuando tú haces tender la sigma o la desviación a 0, resulta que pues obviamente esta cosa se va a pegar, pero algo va a pasar también. Si tú tienes ahora, por ejemplo, esto está evaluado con una sigma, ahora tenemos una sigma prima que es menor a sigma, que dibujé aquí, resulta que la distribución normal va a tender o le va a ocurrir esto. Si la hago más chica, lo que va a pasar es que esta cosa se va a hacer más alta
pero más puntiaguda. Uy, ahí, perdón, esa última parte no me quedó tan padre. Pues lo que pasa es que esa distribución se aplasta, pero al mismo tiempo se hace más alta, con una sigma más chica, sigma prima. Y si tú tiendes la sigma o la desviación a cero, esta cosa justamente va a converger a la delta de Dirac situada a un tiempo o a un parámetro t0. ¿Sí? Esa es una forma muy intuitiva en la que uno puede relacionar la distribución normal con la delta de Dirac. ¿Sí? Así localizas de una forma puntual las cosas y no las tienes distribuidas en todo un espacio. Por ejemplo, cuando hablas de distribuciones de probabilidad, pues regularmente hablas de un espacio en el cual se distribuyen los eventos, ¿no? Tus eventos, pues, de acción, no sé, de alguna cosa que estés midiendo estadísticamente. En física, por ejemplo, si tú tienes una partícula y haces cosas de mecánica cuántica, pues tu partícula en principio tiene una distribución de probabilidad de estar o medirse bajo la posición o el momento de alguna medida física, ¿sí? Cuando sacas una delta o esas cosas tienden a una delta de Dirac, significa que están totalmente localizadas en un punto. Entonces tu distribución se colapsa o se mide solamente en ese T0, ¿sí? Eh, Ahora, por lo tanto, también obedece cierta propiedad. Resulta que si tú, por ejemplo, integras t menos t0 de menos infinito a infinito, justamente esto te da la unidad. ¿Por qué? Porque tiene un argumento similar al de la distribución normal, ¿sí? Se localiza totalmente en un solo punto la función, pese a que esta cosa tiene una altura infinita. Entonces, eso por eso ya ahí ya deja de tener propiedades de función, ¿sí? Otra cosa llamativa es que si tú sacas la integral de menos infinito a infinito de una función que depende de t por la delta de Dirac, esto nos va a dar la función evaluada en t0. Esa es otra propiedad que satisface la delta de Dirac. Principalmente sus funciones útiles o prácticas de la de delta de Dirac es cuando integras cosas. Por eso te decía, es una forma en la que tú puedes pasar del continuo al discreto cuando haces matemáticas, ¿no? O física, o probabilidad en sí. Eh, bueno, ahora puedes hacerte una pregunta muy, quizás inquietante. ¿Cuál sería la transformada de Laplace de la delta de Dirac? Bueno, la transformada de Laplace de la delta de Dirac, pues por definición sería la integral de 0 a infinito eh, de e a la menos st por la delta de Dirac de t menos t0 diferencial de t. Quizás aquí sí, para esta función, date cuenta que la integral va de menos infinito a infinito por definición. Aquí tendríamos que asumir que t0 es positivo para que pues ese t0 esté en el eje positivo, ¿cierto? Entonces esta integral tenga sentido. Entonces cuando calculas esta integral, justamente por definición de la transformada, perdón, de la delta de Dirac, pues esto quedaría como e a la menos s por t0, ¿sí? Y eso sería la transformada de Laplace de la delta de, pues, de Dirac, ¿sí? Entonces, eso es todo. Repito, aquí en dado caso nada más tenemos que considerar que t0 es positivo. Eh, entonces ya tenemos otra transformada integral interesante. La transformada de Laplace de la delta de Dirac es e a la menos s por t0. Ok,
Uno puede seguir sacando transformadas de Laplace de funciones más complejas, más elaboradas, y de hecho regularmente eso es lo que se procede cuando estudias transformadas de Laplace para resolver ecuaciones. Aún no te enseño cómo utilizarlas, pero puedes seguir sacando transformadas de Laplace de funciones. Eh, Regularmente en la literatura uno pues deja de recordar ciertas estructuras de funciones, ¿no? No siempre te vas a acordar que la transformada de Laplace es, no sé, de la función t a la n, pues es n factorial entre s a la n más 1, ¿verdad? Pues obviamente la memoria hasta cierto punto se nos limita, y lo que regularmente suele hacerse son tablas. Se hacen tablas de transformadas de Laplace. Así como cuando tú ibas en la preparatoria y aprendías, no sé, las integrales de la función seno, coseno, etcétera, etcétera. Acá también regularmente uno procede a hacer o elaborar tablas de transformadas de Laplace o de Fourier también. Esas tablas son muy útiles o prácticas cuando resuelves ecuaciones. Obviamente en la Facultad de Ciencias no siempre tenemos la tendencia a guardar la información en tablas, pero sí suele ser práctico en ocasiones. Entonces, por lo mismo, en tu carpeta de estudiantes, en la sección de notas online, está una tabla de transformadas de Laplace. Esa tabla de transformadas de Laplace resume muy bien muchas de las transformadas de Laplace más prácticas. En este caso creo que son 34 las que están ahí expuestas, y pues pone la definición y saca las transformadas de Laplace pues más reconocidas, ¿no? Por ejemplo, la transformada de Laplace de la constante o de uno, la de t a la n, mira, recordemos que la de t a la n era justamente n factorial sobre s a la n más uno, la de la exponencial, de hecho creo que también vi por aquí aquí está, mira, la transformada de Laplace de la delta de Dirac para la transformación 30 es e a la menos c por s, ¿no? Eh, ¿Qué otra anda por ahí de las conocidas ahorita? Pues la transformada de la función seno, la transformada de la función coseno, esa te la dejé de tarea moral. Y uno puede seguir calculando transformaciones, repito. Pero aquí lo más importante es, ok, está padre sacar transformadas, ¿para qué me sirve en la materia de ecuaciones? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿No? Entonces, esto va a servirnos porque cuando saquemos transformada de Laplace de derivadas, la historia nos va a jugar una muy buena pasada, y lo que va a pasar es que la transformada de Laplace de derivadas ya no son derivadas. Entonces, esto está padre porque entonces uno podría pensar que si tú quieres resolver ecuaciones diferenciales en términos de ecuaciones, digo, en términos de transformada de Laplace, tal vez en lugar de resolver ecuaciones diferenciales tengas que resolver ecuaciones algebraicas. Y obviamente una ecuación algebraica regularmente suele ser más fácil de resolver que una ecuación diferencial. Entonces, si sabes resolver la ecuación algebraica, pues la resuelves, y la cuestión ahora es, ok, ya resolví el problema algebraico. ¿Cómo lo regreso al problema original? Bueno, pues utiliza la transformada inversa de Laplace. En esta parte hay un detalle pequeño, pero muy significativo. La transformada inversa de Laplace, pues lo que te va a decir es, ok, tú dame una función dependiente de S, de esta manera, o sea, tú dame esta función S, y la transformada inversa de Laplace, pues lo que va a hacer es regresarte la función de la que provino la transformación. Eso sería la transformada inversa de Laplace, ¿sí? Y eso está bien. El problema es que la definición que involucra a la transformada de Laplace se mete con los números complejos y con polos. Esa cosa todavía tú no la sabes resolver porque eso es más afín al curso de variable compleja. Entonces, lo que se suele hacer es, tú ya sabes transformadas de Laplace de estas tablas, ¿sí? Entonces, trata para la función f de s de desglosar qué funciones de transformadas que conozcas te dan esa función que tú tienes ahora. Tal vez tienes una función s que se puede eh, escribir en términos de transformadas conocidas, entonces tú dices, yo conozco la transformación de la que vino esta cosa, entonces puedo hacer la construcción para encontrar la función f sin necesidad de usar la definición de la transformada inversa de Laplace.
Y eso es lo que vamos a hacer, de hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿cuál es la transformada inversa de Laplace de e a la menos 5s? Ah, pues tú dices, pues yo sé que la transformada de Laplace de la delta de Dirac tiene que ver como con esto. Entonces, pues esto por defecto tendría que ser la delta de Dirac de t menos 5, ¿sí? Y esa sería tu respuesta, t menos 5. Chin, aquí mi s y mi 5 parecen muy similares. Entonces, eh, déjame la escribo un poco mejor. 5. Ahí está. Esa sería la transformada inversa de la función que yo te di. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando resolvemos transformadas de Laplace de derivadas, la historia, te digo, se vuelve bonita en cierta forma. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo calcular transformadas de Laplace de derivadas? Quiero calcular la transformada de Laplace de f' de t. ¿Qué es esto? Bueno, por definición, si quieres aquí le voy a poner transformada de Laplace de la derivada de f. Entonces, esto por definición es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f', ¿sí? Entonces tenemos que calcular esta pues, integral. Vamos a desarrollar un poco. Y la forma en la que vamos a proceder es utilizar esta cuestión de integración por partes, ¿sí? ¿Cómo hacemos integración por partes? Pues tenemos que hacer una u, una v, diferencial de u, diferencial de v, si no mal recuerdas, ¿sí? Entonces esto, déjame llamarlo diferencial de v, esto lo vamos a llamar u. Entonces, pues de manera muy directa creo que se puede notar que el diferencial de u es e a la menos st por menos s, y v es f, ¿no? F de t. Entonces, de acuerdo a lo que te enseñaba de un día vi una vaca vestida de uniforme, pues sabes que esta integral la puedes resolver así, justamente por partes. Es un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces, esto queda como un día vi e a la menos st, una vaca eh, aquí evaluado de 0 a infinito, vestida, aquí evaluamos la integral, de uniforme. Entonces aquí te queda SE a la menos ST, diferencial de T. Nos quedó esta integral, ¿ok? Esto tiene cierta propiedad. Recuerda que la función f siempre la pedimos acotada, de manera que siempre esté acotada por debajo de una exponencial que es rebasada por esta, ¿no? En valor absoluto. Entonces, cuando tú evalúes en infinito esta cantidad en producto, el que predomina o gana es el exponente e a la menos st, ¿sí? Porque es más grande que esta, ¿no? Le va a ganar a la función. Entonces, cuando evalúes en infinito, el término e a la menos st tiende a cero, ¿sí? Se va a cero. Y cuando evalúes en cero, pues esto te va a quedar menos e a la menos s por cero por la función evaluada en cero, y ya eso es todo. Menos, aquí creo que me falló un signo, sí, aquí me está fallando este signo, lleva menos s,
Entonces aquí vamos a sacarlo con más la integral de 0 a infinito de S es una cantidad que no depende de t, ¿verdad? La podemos sacar de la integral por f de t por e a la menos st, diferencial de t, y eso es lo que nos queda. Entonces, la transformada de Laplace de la derivada de una función es igual a 0 por e a la menos s por 0, pero eso es 1, ¿verdad? Esto se hace un 1. Y f de 0, pues es f de 0, lo que sea. Entonces te queda f de 0 menos f de 0. Lo voy a escribir así, mira. Voy a escribir primero el integrando de acá. ¿Por qué? Porque date cuenta que esto es la transformada de Laplace de la función f. Por definición, ¿ya viste? Es e a la menos st por f. Entonces nos queda que la transformada de Laplace de la derivada es s por la transformada de Laplace de la función dependiente de t menos la función evaluada en 0. Y esto nos da un brinco muy importante entre resolver derivadas tradicionalmente y resolver transformadas de Laplace de derivadas. Date cuenta aquí que aquí ya no hay ninguna derivada de transformadas de nada. El lado derecho de la igualdad no incluye ningún tipo de derivada. Simplemente nos evaluamos la función a tiempo cero o al parámetro t0, sacamos la transformada de dicha función y la multiplicamos por s, y esa es la transformada de Laplace de la derivada de una función. ¿Sí? Podemos seguir, podemos sacar la transformada de Laplace de la segunda derivada. De hecho, vamos a hacerlo. Y quizás podríamos encontrar una función o un algoritmo para calcular la transformada de Laplace de la derivada de orden enésima. De momento vamos a sacar la transformada de Laplace de la derivada segunda de una función. Entonces, esto por definición es la integral de 0 a infinito de e a la menos st f', perdón, de t, diferencial de t. Vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar esto como dv, perdón, dv. Esto es nuestra función u. Integramos por partes. Entonces, du, perdón, es menos s por e a la menos st. V es f', date cuenta que la integral de f', pues es f'. Sacamos lo de un día había una vaca vestida de uniforme y nos queda f' por t por e a la menos st de 0 a infinito menos la integral de menos s por e a la menos st por f' diferencial de t. Y ahora otra vez, date cuenta que nos queda algo similar al caso anterior, nada más que aquí es f'. Recuerda que f en general era menor que bueno, en valor absoluto es menor que alguna constante k por e a la a por t. Si tú derivas esta desigualdad, perdón, esta igualdad, perdón, sí, desigualdad, se sigue satisfaciendo que la derivada o la primitiva de esa función va a seguir siendo acotada por esta cantidad, quizás por otra constante, pero pues k por a sigue siendo una constante, sigue siendo acotable por esa misma exponencial, la derivada y la segunda derivada y todas las funciones sucesivas en derivada. Entonces, cuando tú evalúes en infinito este término en producto, va a tender a cero, ¿sí? O es cero. Entonces, esto nos va a quedar como 0 menos f' evaluada en 0 por e a la menos st, pero st es 0, bueno, aquí lo expreso, más s por la integral de 0 a infinito
de e a la menos st por f'. Pero aquí te das cuenta otra vez de que, ve aquí, mira, esto es la transformada de Laplace de la derivada. Y esa tú ya la conoces, la acabamos de calcular. Entonces esto es 0 menos f' evaluada en 0 más s por la transformada de Laplace de la derivada, ¿no? Pero esa la tenemos aquí arriba y es s por la transformada de Laplace de f menos f evaluada en 0, ¿sí? Lo simplificamos todo y entonces nos queda que la transformada de Laplace de f diferencial de t es igual a s al cuadrado por la transformada de Laplace de la función f menos s por f evaluada en 0 menos f' evaluada en 0. Y esa sería la transformada de Laplace de la segunda derivada. Y aquí es donde bueno, donde es deseable que tu intuición predomine. Y bueno, como les había comentado en alguna parte del curso, a veces la intuición es muy práctica, a veces es detestada entre los matemáticos y algunos matemáticos han sido predominantemente muy acertados porque dejan que su intuición exista y les dé margen a hacer nuevas teorías o nuevos métodos. Uno de ellos era Ramanujan, ¿no? Y creo que se los había comentado. Entonces, de hecho, para su tarea 3 van a ver la película El hombre que conoció el infinito, pues trata un poquito la vida de Ramanujan. Y aquí con lo que lo relaciono es que veas que hay una forma como inductiva en la que podrías recurrir a la transformada de Laplace de orden n. Date cuenta que si tú tienes la transformada de Laplace de segunda derivada, hay un término cuadrático y los términos que van con las funciones y sus derivadas de orden menor salen con un signo negativo y este exponente aparece ahora lineal. Entonces, en forma intuitiva uno podría pensar o decir que la derivada de orden 3 de t sería algo así como s cúbico por la transformada de Laplace de la función menos s cuadrada por f evaluada en 0 menos f prima, perdón, aquí me falló la intuición justamente, mira, menos s por f prima evaluada en 0 menos f biprima evaluada en 0. ¿Sí? Y pues así, de hecho, así sí va a ser. Uno puede hacer la demostración en forma inductiva, o sea, puedes usar inducción matemática para llegar a demostrar que en efecto la transformada de Laplace de la derivada de orden enésima de la función t resulta ser s a la n por la transformada de Laplace de la función que tú estés considerando, menos s a la n menos 1 por la función evaluada en 0, menos todos los términos que están en medio de orden menor a n, hasta que lleves a la derivada de orden n menos 1 evaluada en 0. Y esta es la estructura de la transformada de Laplace de la derivada de una función pues, de orden n. Date cuenta que aquí lo más importante es que no hay transformadas derivadas. En dado caso, tú evalúas la derivada en un punto y es en el punto t0. Entonces no necesitas más, simplemente evalúa la función, saca la transformada de Laplace de la función purita, de ninguna otra cosa, y ya obtuviste la transformada de Laplace de la derivada de orden enésima. Claro, siempre va a haber una estructura polinomial porque S va a aparecer con un exponente
igualado al orden de la derivada. Si es n, pues va a ser s a la n, y los términos sucesivos van a ser Sn-1, Sn-2, Sn-3, hasta que llegues al Sn-n, que es el último, ¿no? Bueno, creo que con esta parte es suficiente. En la siguiente sesión quiero mostrarles cómo utilizar este potencial para resolver ecuaciones diferenciales, porque esto es muy práctico. Entonces, si tú ya puedes deducir que transformadas de Laplace de derivadas no implican ya derivadas, vamos a hacer este mapa. Vamos a mapearnos el problema con esta estructura. Tú puedes argumentar o decir, "Ah, entonces, si yo tengo un problema, una ecuación diferencial, por ejemplo, f de t de x de t de x' de t hasta el orden que tú quieras, igualada a cero, esta es nuestra ecuación diferencial, pues tú podrías sacarle la transformada de Laplace y todo esto, date cuenta que va a ser una función que va a depender, bueno, sí, que va a depender de S, eh, y directamente de la transformada de Laplace de esta cantidad X, pero esta cosa ya no va a llevar derivadas, ya no lleva L' o L bi'. Entonces, este problema es una ecuación algebraica. Esta es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación algebraica. Entonces, tú puedes decir sin ningún problema, pues resuelvo la ecuación algebraica, esa es más fácil. Aquí la resuelves, entonces vas a obtener quién es eh, la transformada de Laplace de X. Y ya que obtuviste la transformada de Laplace de X, pues ahora la cuestión sería cómo regresar a la función X original. Y eso va a ser relativamente fácil porque te digo, vamos a utilizar argumentos en las funciones para obtener la transformada inversa de la función y obtener quién es X. X, función de t. Y es una forma en la que resuelves tu ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, repito, aquí ya tienes una ecuación algebraica. Resuelve la ecuación algebraica y saca la transformada inversa. Con esto ya tienes su solución. Es una forma muy elegante, muy vistosa de resolver ecuaciones diferenciales. Y tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, las personas que hacen ingeniería regularmente en la parte electrónica o mecatrónica, incluyen circuitos integrados que hacen estas operaciones. De hecho, la tecnología se llama tecnología analógica, en la que los procesadores o microprocesadores regularmente a veces amplifican o derivan o integran una señal eléctrica o electrónica. Y entonces, por ejemplo, si tú envías una señal senoidal, tal vez saque su derivada o saque su integral, y entonces puedes hacer operaciones con electrónica. Por eso es que a los compañeros de la Facultad de Ingeniería en los primeros semestres les enseñan perfectamente a resolver incluso ecuaciones diferenciales y quizás se olvidan un poco de los métodos y de los porqués de las cosas, pero también les es gratificante poder operar ciertas estructuras pues aplicadas, por ejemplo, como lo es la electrónica que les comento, ¿no? Y pueden desarrollar bastantes tecnologías con esto. Eso no implica que ustedes como científicos estén aislados de la operabilidad de esas herramientas. De hecho, creo que es algo padre que como científicos en adición tenemos la visión del por qué o cómo es que funcionan ciertas estructuras en la tecnología. Y eso es algo que también como científico tienes que pues, explotar a diferencia de otras áreas. ¿Sí? Bueno, aquí dejo la clase. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente sesión. Y pues ya les notificaré que posiblemente sea el martes
mañana, martes, o el miércoles, pero se los notifico por el Classroom, ¿va? Cualquier duda o pregunta que tengas respecto a esto, pues con confianza hazla, no te quedes con la duda. Y pues no olviden que hoy lunes es el último día, bueno, es el día que ustedes tienen que enviarme su resumen, ¿va? Ya hay personas que lo han enviado, ya han apartado este, su tema. Ya hay una persona que nos pidió el Fisco Nagumo, también alguien nos pidió un estudio sobre dinámica de poblaciones, sobre crecimientos de población. Entonces, esos temas ya están apartados y si están apartados o repetidos, pues vamos a darle prioridad a las primeras personas que los hayan solicitado, ¿va? Entonces, bueno, eso es todo. Me dio gusto dar esta clase. Estamos en comunicación y hasta la próxima, ¿vale? Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.